que se han matriculado en primero. A ver, es peor morir de inanición que morir de éxito, pero también podemos morir de éxito si en lugar de estar los 400 algunos que estáis, hubieran asistido los 550 que podrían haber venido, y entonces me hubiera escondido aquí debajo. Así que hemos aprovechado la coyuntura para vernos todos, para darnos todos la bienvenida, para desearnos un buen curso, aprovechando que iniciamos este año un posgrado nuevo que hemos titulado Música entre encinas. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que vamos a tratar sobre las encinas, sobre la dehesa, nuestro sistema ecológico y ecocardiológico, me imagino, de todos los extremeños, y para no tener tantas bellotas y tantos cerdos y tanto ganado, pues vamos a dedicar también a combinarlo con la música que nos va a proporcionar el alumnado y algunos profesores del Conservatorio Superior de Música de Badajoz. ¿De acuerdo? Ya os entregaremos el programa. Hablo para los de posgrado, que consistirá en alternar lecciones sobre la dehesa desde todos los puntos de vista, agrícola, ganadero, económico, desde los habitantes de la dehesa, digo los animales, la fauna de la dehesa, la fauna silvestre, la fauna doméstica, los caballos, los cerdos, los jamones, etc. Todo lo que entendemos y entiende el experto que hemos invitado a que nos conduzca por ese camino, ha entendido y entendemos que puede ser más interesante para todos nosotros. Entonces, en la mesa que ustedes ven aquí, a mi izquierda inmediatamente, está el secretario del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, que se llama Guillermo. Gracias, Guillermo, por venir, que viene un poco representando al conservatorio, que nos va a deleitar hoy por primera vez con algún cuarteto que va a actuar a continuación de la conferencia que va a impartir quien preside la mesa, que es el director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Extremadura. Él nos va a hablar de un título tan sugerente como La Dehesa, Universidad Natural. Me parece un título interesantísimo, precioso, y me parece un título como muy buen marco para comenzar a tratar el tema que al que vamos a dedicar el curso de posgrado. A continuación de la mesa está el experto que les decía, José Miguel Coleto, catedrático de esta universidad, compañero de la Universidad de Extremadura, compañero durante muchos años, de muchas fatigas, coincidiendo en los órganos de gobierno de la universidad por nuestros respectivos cargos. Es doctor en Ciencias Económicas y Ambientales, pero su formación es de ingeniero agrónomo. Ha sido sobre todo, y por eso el motivo de la elección, por ser un experto ingeniero agrónomo, por tratarse del director de la Escuela de Ingenierías Agrarias, nada menos que durante 22 años, y porque me consta posee los contactos suficientes para poder invitar y atraer a todas las personalidades y personas que nos van a acompañar en el trayecto de este curso sobre la dehesa. Muchas gracias, José Miguel, por estar aquí. Y a continuación está nuestro compañero del programa de mayores, que todos vais conociendo, los de primero no le conocéis, y que se va a dedicar específicamente al posgrado, que es Miguel Caballero Peñas. Él es el que
colabora con José Miguel y conmigo para que todo marche de la mejor manera posible, y estará todas las tardes aquí al pie del cañón acompañando a los distintos ponentes. Bien, de los miembros de la mesa que ya he presentado, quiero agradecerle muy especialmente al señor director general, un extremeño de Oliva de la Frontera, que además es escritor y que sustituye al señor consejero de Agricultura y Medio Ambiente, que por indisposición de última hora no ha podido venir. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y en esta primera lección. Así que una vez presentada la mesa y dando la bienvenida a los de primero, quiero felicitar a los que terminaron sus estudios el pasado curso y a los que ya han recibido un correo electrónico de mi parte invitándoles a la apertura solemne de curso que celebraremos el próximo día 29 de este mes de octubre en la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo de Cáceres. Se celebrará con la asistencia del señor presidente de la Junta y del señor rector y demás autoridades civiles y militares en Cáceres a las 12 del mediodía. A continuación hay una comida voluntaria de todos los que quieran asistir, que los compañeros de Cáceres han preparado para todos los que se gradúan, reciben el certificado y la beca en un acto tan entrañable para ellos. Mi enhorabuena a todos. Los demás, los de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pues comenzamos las clases. Diríamos que esta es la primera clase y continuamos los martes y los jueves, sabiendo que los de primero vais a un aula en una de las esquinas del patio, en el edificio donde os habéis matriculado y donde está la sede del programa de mayores. En ese mismo patio también estarán los de segundo, en otro aula, claro, y los de posgrado, siempre que el tiempo no lo impida. El tiempo es el número. Porque si cabemos en el aula donde siempre ha sido el posgrado, continuaremos allí. Pero en posgrado hay matriculados, no sé si lo he dicho antes, 250 alumnos. De ahí lo del éxito, de ahí lo del éxito. A ver, bien, hay que descontar compañeros que se matriculan porque forman parte del grupo de teatro, porque forman parte del coro y no vienen tanto a las aulas, ¿de acuerdo? En todo caso, en prevención de eso, os comunico que al menos la primera y la segunda clase del posgrado la vamos a impartir en el salón de actos de la Facultad de Educación, ¿de acuerdo? Que allí sí cabemos los 200 y pico, ¿entendido? Si vemos que baja el número, nos cambiamos al aula del patio donde cabemos unos 160, 170, que estimamos puede ser el número razonable de asistentes. A ver, nos tendremos que plantear al próximo curso, pues dividir los... Incluso nos estábamos planteando hacer como los colegios de enseñanza infantil y primaria, comenzar con la presentación de los de infantil y el día siguiente con los de primaria, etcétera, porque, bueno, pues habrá que hacer alguna división. Pero, a ver, nos planteamos, cuando me llamaron, estaba de viaje y me llaman: Florentino, ya hay matriculados en posgrado 150 y viene más gente y yo creo que ya debemos cortar. Y yo dije, bueno, me parece que es una decisión grave cortar con 150. Nunca le hemos dicho a nadie que quiera estar en la universidad que no esté, nunca. Porque terminaron los de tercero cuando el programa constaba de 3 cursos y dijeron que no se querían ir. Y yo les dije, yo no os echo. No tengo dinero, pedidlo, pero yo no os echo. Y conseguimos dinero y no se fueron.
Cuando los de terminaron quinto, continuaron diciendo que no se querían ir, y también los hemos recogido. ¿Y por qué no vamos a recoger a todos los que no se quieran ir cuando vayan terminando? ¿De acuerdo? Y en esa tesitura estamos. Veremos lo que dice el futuro, pero en principio vamos a afrontar, si hay que hacer dos grupos de posgrado, hacemos 2 grupos de posgrado. ¿De acuerdo? Y ya salvaremos el tipo como podamos. Lo que sinceramente agradezco es la colaboración que siempre he tenido de todos los alumnos, que sois el alma y el corazón de este programa, y ayudáis en todo lo que podéis, y continúo pidiendo vuestra colaboración para que todo transcurra de la mejor manera posible. Sabéis que cada año evaluamos con los representantes cómo va la marcha del curso, qué tal los profesores, qué tal los temas, qué tal la organización, qué tal los medios, etcétera, y siempre tengo la buena voluntad, la atención y la crítica positiva que nos ayuda a ir mejorando y a ir construyendo este programa, porque aquí en la universidad todo está dispuesto, las asignaturas de cada curso, las horas de cada materia, el horario de los profesores, pero en el programa de mayores nada está cerrado, nada está cerrado. Nadie dijo que teníamos que tener posgrado, ni siquiera en el proyecto inicial que yo presenté. Y ha surgido el posgrado porque ha nacido de la demanda vuestra. Y si tiene que nacer otra cosa, pues nace otra cosa. Hemos tenido graves recortes. El 30% del importe del programa, de la asignación que tenía el programa, en 3 oleadas sucesivas, pues han caído, pero nadie ha notado que haya disminuido el valor del profesorado, la atención a los alumnos, la satisfacción vuestra, etcétera, y así continuaremos echando imaginación. Esta es una imaginación, porque no tenemos 10 clases, tenemos una. Por ejemplo, no sé si entendéis. Bueno, pues es una manera de que no se noten los 100.000 euros de recorte. ¿De acuerdo? Entonces, así continuaremos, esperando que en el futuro las personalidades políticas que tenemos aquí, a un director general, vea qué es esto, vea el nivel de satisfacción, el interés por el conocimiento que va a notar enseguida que se ponga él a hablar, y pueda algún día ayudarnos a que esos recortes se vayan transformando en, al contrario, ¿no?, en aportes positivos, porque creo que esta labor bien merece la pena. Tengo algunos avisos antes de dar entrada al señor director general para su conferencia, como que os pedimos a todos el correo electrónico, y aprovecho la ocasión para encarecer esa petición. Hemos puesto esa exigencia en el sobre de matrícula antes del carnet de identidad, ¿vale? Porque nos es absolutamente necesario. Es un medio que ahorra costos en comunicación, pero sobre todo, no tanto por eso que bien, sino porque me permite, somos 1.800 alumnos, pues por ejemplo deciros de hoy para mañana, pasado mañana la Orquesta de Extremadura nos rebaja el 50% en el concierto que se va a dar en el Palacio de Congresos, no sé qué, no sé cuánto. Y eso me lo dicen el día antes, o 2 días antes, y no puedo escribiros una carta, y sería absurdo intentar telefonearos a todos, ¿de acuerdo? Alguien me ha dicho, no, yo es que no he entrado y no tengo, no sé, ya soy un poco mayor, no importa. A ver, sí importa, y ahora os digo las medidas que tenemos. Pero mientras aprendes, mientras vienes a una clase de informática que en posgrado va a haber de manera gratuita, digo, impartida por alguien de manera gratuita, e invito a más personas, como Manuel Becerra, que va a impartir informática a sus compañeros que quieran asistir, inglés. Este año introducimos inglés
No es muy alta la demanda otras veces que la hemos pedido, pero sí hay gente, bueno, pues que intente aprender inglés, y Manuel Becerro va a impartir inglés de 11:30 a 13 horas los lunes y los miércoles, por lo tanto fuera del horario del programa, para quien esté aburrido o tenga mucho interés y dedique esas 2 horas lunes y miércoles en las aulas que hay frente al edificio cruzando los pinos, ¿de acuerdo? En un edificio que hay enfrente, que ya los de posgrado lo conocéis, donde ensaya el coro, donde ensayan los de teatro, etc. Y también habrá clases de informática, que es lo que os iba a decir para el correo electrónico, que impartirán los becarios también por la mañana. El resto de mañanas y en distintos niveles que ya os anunciaremos en las clases, porque tanto el inglés como la informática lo comenzaremos el día 4 de noviembre, lunes, después de que terminemos todo y todo el mundo esté colocado y terminemos esta serie de aperturas de curso, etc. Los que tengan interés en matricularse en eso, se lo comunicáis a los becarios cuando estos días, de aquí hasta el 4 de noviembre, vayan por vuestras clases, ¿de acuerdo? Le decís, anótame para la clase de inglés, anótame para la clase de informática por la mañana, ¿de acuerdo? El resto de alumnos, no os lo he dicho, vais tercero, cuarto y quinto a la Facultad de Educación, como ya sabéis. Los que estáis aquí no tenéis ningún problema, los que ya habéis estado aquí. ¿Alguna noticia en principio más? Pues os diré, por ejemplo, que tenemos previsto realizar intercambios de nuevo este año, este curso. Este lunes y martes hemos estado reunidos los directores de los programas de mayores, unas 30 o 40, 30 y tantos directores de programas universitarios de mayores en Salamanca, trabajando un poco por el futuro de los programas. El futuro de los programas es oscuro en la medida que, en fin, que no todos tienen la subvención que tenemos nosotros, que hay algunos que no tienen prácticamente nada y que tienen que cobrar 200 euros de matrícula. Y el empeño es, y la petición es, y los pasos que se quieren dar, es a que la universidad oficialice estos programas, los incorpore a su sistema de títulos y entre en los cauces de evaluarse en calidad y en oficializarse. Yo soy un poco crítico, y así lo manifesté y lo continuaré manifestando, porque eso de institucionalizarse, que puede solucionar un problema económico, puede matar la frescura, la espontaneidad, y esto de que podamos crear un posgrado y podamos juntar unas clases con otras y salir de viaje de estudios y invitar a gente de fuera y no todos los profesores que te indiquen, etcétera, etcétera. Bien, no sé por dónde irá, en todo caso es un camino de largo recorrido, o al menos de medio recorrido, sin duda ninguna, que la mayoría de los que estamos aquí yo creo que no vamos a sufrir o a disfrutar. No sé si es para bien o es para mal, ¿de acuerdo? Pero por ahí van los tiros, y os lo quería decir. En este intercambio, en esta reunión, pues hemos cambiado impresiones con las compañeras directoras del programa de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Universidad de Valladolid, y en principio vamos a ofrecer intercambios, ya sabéis, de una semana en Valladolid, asistiendo a sus clases, conociendo la ciudad, conociendo la región. Ellos vendrán para acá, en Valladolid, en Salamanca, y también ofreceremos un año más la posibilidad de que si hay un grupo de 12, 14, hasta 20, de 15 a 20 personas, podríamos hacerlo también con Leiría en Portugal, ¿de acuerdo? Eso ya os lo someteremos a consideración en los días de antes de vacaciones de Navidad, para que podamos ir contando. Muy bien, y solamente ya, después de agradecer la presencia y el trabajo de todos los miembros que nos acompañan en la mesa,
Quiero también agradecer al cuarteto al cuarteto de música que va a actuar esta tarde al final de esta conferencia, de la conferencia que impartirá ahora don José Luis Gil Soto. Dicha intervención la comentará el profesor del conservatorio que ya os he presentado. Nada más, muchas gracias. Yo doy la palabra a José Miguel Coleto, el que va a ser el director del posgrado, ya para que lo conozcáis, y él se va a encargar de presentar con más detalle al ponente de este. Bienvenidos, buen curso para todos y que nos continuemos viendo el día a día de todos en la Universidad de Mayores. Muchas gracias. Muchas gracias, Tino, por tus palabras amables. En los 33 años que llevo en esta universidad, nunca me habían hecho un encargo más placentero como el que me han hecho hoy, esta tarde. Es dirigirme a un auditorio tan numeroso, un auditorio tan entusiasta como el que tengo aquí, y además el de presentar a un antiguo alumno mío, y además compañero de profesión al que le tengo una gran estima. Por lo tanto, que vengan encargos como estos. Todos estos encargos lo que hacen es ahondar mi satisfacción de pertenecer a la Universidad de Extremadura. Como he dicho antes, José Luis Gil Soto, antiguo alumno mío, fue un alumno brillante, ya me referiré a algunas cosas de eso, de su brillantez. Y cuando acabó ingeniero técnico agrícola en la Escuela de Ingenierías Agrarias, completó su formación en la Universidad de León, porque en aquella época la Escuela de Ingenierías Agrarias no había implantado todavía el segundo ciclo de ingenieros agrónomos. Posteriormente fue becario de investigación en la finca La Orden y además inició su tesis doctoral, estudios de doctorado. Rápidamente, porque su carrera ha sido una carrera bastante meteórica, accedió al funcionariado dentro de la Junta de Extremadura, funcionario de carrera, con el número 1 de su promoción. Y unos años después lo nombraron jefe del Servicio de Planificación y Coordinación de la Consejería de Agricultura y muchas cosas más que se llama esa consejería, pero yo no me acuerdo. Como cambia tanto de nombre, no sé si sería la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, probablemente. No sé. Y posteriormente, jefe del Servicio de Contratación de la Consejería, estaba más sencilla, la Consejería de Fomento. Desde julio de 2011 es director general de Desarrollo Rural, donde está realizando una labor encomiable para hacer un mundo rural más habitable, más ecológico y también más productivo, porque sin producción no hay mundo rural. Yo quería destacar 3 aspectos de nuestro ponente de hoy, José Luis Gil Soto. El primero, ya lo he comentado, que fue un alumno excelente. El segundo, que tengo la percepción de que es un funcionario competente. Y el tercero, quizás el que más le guste a lo mejor, es que es un escritor brillante. Como coordinador del libro La agricultura y la ganadería extremeña, él ya colaboraba con nosotros y sabía que sabía muy bien centrar los temas y que lo hacía con brillantez y con competencia. Pero cuando he leído sus novelas, pues, que son novelas de creación, he llegado a la conclusión de su brillantez, que hoy os he comentado. En la novela histórica, él tiene 2 títulos, uno es La traición del rey y otro La colina de las piedras blancas. Me los he leído, por cierto, no me los has dedicado todavía, espero que lo hagas, y leyéndomelos he captado un mensaje subliminal, a lo mejor explícito, pero en principio vamos a llamarle subliminal, de tu amor por la dehesa. Probablemente tú no eres consciente de que eso se trasciende en tu novela, pero es verdad que el autor a veces necesita que alguien se lo diga de fuera, y yo te lo estoy comentando ahora.
En la tradición del rey describes el medio agrario y las dehesas y sus productos del sur de Badajoz, de oliva de la frontera, pienso que en aquella época oliva de Jerez todavía, probablemente, que tanto le gusta a la cura, por ejemplo, que traes aquí a Badajoz desde Oliva, etcétera, y que describes de manera muy adecuada, haciendo ya hincapié en la calidad de esos productos, que eran productos de la dehesa de Oliva, una de las dehesas más importantes que tenemos en Extremadura. Y en la colina de las Piedras Blancas, en esta publicación, a pesar de que transcurre en Irlanda, no sé cómo te das apaño para al final traer a Sevilla al protagonista, llevarlo a Zafra y a Llerena y hacer que conviva en un ambiente bucólico de la dehesa, donde también le gustan los productos y al final lo llevas a tu terreno, que de alguna manera, luego yo no sé si al final cuando se va de la dehesa vuelve otra vez. Pienso que se queda en Irlanda con aquella rubia que conoció, pero eso no lo aclara. Espero que la próxima lo acabes de aclarar. Bien. Intuyo de estas lecturas que el enamoramiento de la dehesa es un enamoramiento profesional, como debe ser, porque de la profesión hay que estar enamorado y de las cosas hay que enamorarse. Hacer bien las cosas es enamorarse de ellas. Y yo sí que he percibido este enamoramiento cuando he leído, repito, detenidamente estas publicaciones de creación, pero basadas en historias reales. Por eso considero que es el mejor y más cualificado ponente para desarrollar a continuación la ponencia que ustedes tienen en el programa. La dehesa, que es una universidad porque universidad significa aprender, y cuando uno observa en la dehesa está aprendiendo, y cuando alguien le hace ver lo que se ve en la dehesa o lo que uno no ve, está ayudando a que ese aprendizaje sea más racional, más competente y más formativo. Por eso creo que ya, sin más, tú tienes la palabra y muchas gracias por tenerte aquí este día. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber invitado al consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía a esta ponencia, al cual vengo a sustituir porque le ha sido imposible acercarse esta tarde a Badajoz. Gracias por la presentación, infinitas gracias, José Miguel. La verdad es que es muy difícil, después de la presentación, hablar de la dehesa y no de mis novelas. Me dan unas ganas terribles de hablar de los libros ahora, pero hoy no me traen aquí ni Godoy ni la Armada Invencible, me traen las dehesas que efectivamente están en las dos novelas, quizá por enamoramiento, quizá por lo que me enseñasteis, los que fuisteis mis profesores, y lo que me enseñaron los que fueron mis mejores profesores, mis padres y mis abuelos. Realmente es muy complicado hablarle a un foro como este, tan nutrido. Nunca pensé que esta tarde fuese a hablar a tanta gente, pero intentaré trasladarles qué es realmente la dehesa o al menos cómo la ve este humilde servidor. Hoy circunstancialmente director general, pero como esto se quita, pues después seguiré siendo un enamorado más de la dehesa sin más. Realmente a mí lo que me gustan son los jardines. Cuando me dijeron que tenía que venir a dar una conferencia, no sé por qué, intuí que se trataba de hablar de jardines y lo primero que se me ocurrió fue poner esta fotografía magnífica de un lugar que seguramente muchos de ustedes reconocen. Son los jardines de Versalles, en las proximidades de París. ¿Por qué los jardines de Versalles? Porque dicen que André Lenotre, el jardinero al que el rey francés le encargó el diseño de los jardines, hizo un jardín considerado perfecto por los especialistas. Un jardín impresionante. Y como a mí lo que me gusta son los jardines, por eso quizá me enamoré del mejor jardín que existe en el mundo, que es la dehesa. Porque la dehesa no es otra cosa que un jardín. La dehesa es el fruto, el resultado de la mano del hombre. No es un bosque cualquiera.
No es un bosque que haya crecido ahí espontáneamente sin más y que por una evolución absolutamente natural haya llegado a lo que hoy conocemos en nuestros días. No. La dehesa era un bosque primitivo, cerrado, que gracias a la mano del hombre, gracias a su actuación, se conserva hoy como se conserva y es hoy lo que todos conocemos como dehesa. Ese inmenso jardín florido, boscoso en algunos sitios, más claro en otros, y en todos los casos arbolado, porque la dehesa sin árboles no es dehesa. Pero ¿qué es una dehesa? ¿Nos referimos a una dehesa o nos referimos a la dehesa? Es una pregunta que nos hacemos los que en estos momentos, por ejemplo, estamos elaborando un borrador de lo que pretende ser la nueva ley de la dehesa de Extremadura, la que sustituye a la que ya en el año 86 se aprobó y que realmente ha tenido poco recorrido. Realmente ambas cosas pueden ser ciertas. La dehesa como ecosistema o una dehesa como propiedad, como finca, como explotación agraria. En la Ley 1 del 86 de 2 de mayo sobre la dehesa en Extremadura se define la dehesa en las dos vertientes posibles, pero sobre todo se centra en la propiedad, es decir, en la finca rústica. En concreto, la define como una finca rústica de más de 100 hectáreas en la que su superficie sea susceptible de un destino agrario. Igualmente considera dehesa las fincas que pertenezcan a un mismo titular y formen parte de una unidad de explotación agraria. En mi opinión, es un error de definición porque obvia bastante el concepto de dehesa como ecosistema, es decir, el concepto de dehesa como algo que hay que conservar, proteger y, como no, también disfrutar. Andalucía, en su reciente ley de la dehesa del año 2010, de 14 de julio, sin embargo, ya apuesta por esa doble vertiente de una forma mucho más clara. En primer lugar, habla de una formación adhesada, superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de cabida cubierta, etcétera, etcétera. Es decir, que ya concibe la dehesa como un ecosistema sin necesidad de ligarla a la propiedad o al acotamiento. Por otro lado, en su vertiente más hacia la propiedad, habla de una explotación, por lo tanto explotación agropecuaria, constituida en su mayor parte por formación adhesada sometida a un sistema de uso y gestión de la tierra basado principalmente en la ganadería extensiva que aprovecha los pastos, frutos y ramones, así como otros usos forestales, cinegéticos o agrícolas. Es decir, que la dehesa tenemos que verla en su doble vertiente, en la vertiente de ecosistema y en su vertiente imprescindible de sustento de una empresa. Si la dehesa no es empresa, la dehesa o se muere o hay que mantenerla exclusivamente con fondos públicos. Y eso ya no es una dehesa sostenible, es una dehesa sostenida. Bien, ¿cómo se formó la dehesa? En un principio estamos hablando, no sé si se ve perfectamente la fecha, en torno a 2500 años antes de Cristo, la dehesa se cree que era un bosque muy cerrado, prácticamente un bosque impenetrable. Hemos oído en muchas ocasiones, habrá mucho de leyenda en ello, que en la península ibérica una ardilla podía recorrer de norte a sur todo el territorio o de sur a norte sin tener que bajar al suelo, solamente con hacerlo saltando de encina a encina o de alcornoque en alcornoque. Bien, habrá bastante de leyenda, pero lo cierto es que la dehesa era un bosque impenetrable que hasta el siglo XVIII fue conformándose paulatinamente a medida que el hombre iba necesitando espacio para cultivar o iba necesitando espacio para los pastos de su ganado. En ese inmenso jardín en el que hoy se ha convertido la dehesa, antes apenas había espacio para que pastase el ganado y solamente había caza para sustentarse. En la actualidad todos conocemos la dehesa en unos sitios más claros, en unos sitios más densa, pero bastante cortada por carreteras, por autovías, por vías de ferrocarril, por líneas eléctricas, etcétera, salvo en algunas grandes extensiones, fundamentalmente en Andalucía y en Extremadura, donde todavía hoy se puede disfrutar de muchísimos kilómetros cuadrados sin encontrarse con ninguna de estas infraestructuras. Esta fotografía representa lo que en origen podía haber sido la dehesa, algo absolutamente cerrado, mucho matorral, mucho bosque, muchas encinas, que paulatinamente fueron aclarándose poco a poco. Ahí ya se ven algunos claros,
fue degenerando en exclusivamente matorral y dio lugar a los paisajes que todos conocemos ahora cuando vamos por las carreteras. En las proximidades de los pueblos pues es mucho más fácil ver olivos, higueras, huertas, y por lo tanto el resultado de esa deforestación fue derivando en zonas de cultivo para el hombre. Como decía antes, muchas infraestructuras hoy en día cortan las dehesas, han hecho el mundo mucho más cómodo, pero nos obliga a hacer un mayor esfuerzo en la conservación del ecosistema. Esta dehesa, por ejemplo, que está muy próxima a Badajoz, entre la Albuera y Badajoz, pues se ve ya muchísimo más clara cómo llega a un punto en el que las encinas se cortan y únicamente queda un lugar muy claro, probablemente porque ahí ha habido una zona de cultivo bastante reiterada, y ahí mucho más. Porque a pesar de que la dehesa se conservó bastante bien hasta el siglo XIX, incluso hasta principios del siglo XX, ocurrió una catástrofe en Extremadura que se llamó peste porcina africana en un momento determinado del siglo XX, que derivó en un éxodo masivo de extremeños, como todos conocemos. No fue el único factor, lógicamente, fueron otros muchos, pero también dio lugar a que se arrancaron muchísimas encinas y alcornoque, sobre todo en aquellas zonas que eran susceptibles de ser sembradas, cultivadas por cereal. Ese es un esquema de lo que podía haber sido el bosque, luego el bosque aclarado, luego la dehesa y luego la dehesa aclarada. Insisto en que el concepto de dehesa desarbolada hoy en día ya prácticamente no se reconoce, aunque en un momento determinado sí que se ha reconocido. ¿Y por qué se ha reconocido ese término o ese concepto de dehesa desarbolada? Bien, porque la palabra dehesa proviene del defesa, del latín, el defensa. Defensa como terreno acotado, como terreno prohibido. Derivó en el francés en la palabra defendre, prohibido, y por lo tanto no tenía que ser forzosamente una dehesa, un bosque, sino que era una zona acotada, que además coincidía en muchos sitios como zona de lo que hoy conocemos dehesa. También es cierto que luego, en la época de los reyes católicos, el término adhesar se ligó precisamente a aclarar el bosque, es decir, a hacer una dehesa tal como hoy la conocemos, a ganarle terreno a los pastos, a ganarle terreno para el ganado y también para los cultivos, fundamentalmente trigo para alimentación humana. Esa zona es la zona de dehesa de la península ibérica. Lógicamente no en todos esos espacios, como todos conocemos, hay dehesa, pero sí es el área por donde se extienden las dehesas hoy en día. Ahí se ve ya mucho mejor, esas son las zonas más boscosas, de dehesa más densa. Como bien ha dicho antes José Miguel Coleto, yo soy de Oliva de la Frontera y no es por nada, pero ahí está una de las zonas más densas de dehesa de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y una de las zonas además de donde salen los mejores jamones y embutidos, zona de Jerez de los Caballeros, Monesterio, Oliva de la Frontera, etcétera, etcétera, sin faltar el respeto a Montanche y otras zonas donde también tenemos un exquisito género. Bien, ¿cuál es la historia de la dehesa? Ya hemos visto cuál es su evolución como ecosistema, pero ¿qué pasó luego cuando esos bosques o ese ecosistema dehesa se ligaban a la propiedad? Ya he dicho que en época de los reyes católicos ya se habla de adhesar como retirar arbolado, retirar matorral y ganarle espacio para los pastos y para el cultivo. Ya en el Fuero Juzgo se recogía el término dehesa y ya había un régimen especial y se trataban el ecosistema dehesa y la propiedad dehesa. El Fuero Juzgo era un código de leyes de Fernando III que lo que hacía era traducir el Liber Iudicium promulgado en época visigoda y que a su vez recogía parte del derecho romano. Posteriormente, Alfonso X el Sabio, utilizando el término dehesa, también estableció algunas prohibiciones y estableció algunos regímenes de acotamiento de fincas particulares. Posteriormente llegó el honrado Concejo de la Mesta, y el honrado Concejo de la Mesta, que hoy en día tiene todavía como
o tenemos como herencia de aquella época las cañadas, las vías pecuarias, el honrado concejo de la Mesta, allá por 1580, en el reinado de Felipe II, por cierto, 1580, el año en el que Felipe II pudo morir a las puertas de Badajoz, murió su esposa y él estuvo a punto de hacerlo también por una gripe tremenda. Su esposa fue enterrada en el convento de Santa Ana y él se libró de la muerte y fue a tomar posesión del reino de Portugal. Pues como decía, en tiempos de Felipe II, precisamente aquel año, en 1580, el rey otorgó al honrado concejo de la Mesta tales poderes que prácticamente nadie que habitase o viviese de la dehesa podía hacer uso de los pactos, porque los pactos estaban destinados al ganado que venía en trashumancia por las vías pecuarias. Eso duró prácticamente 2 siglos y medio. Un extremeño, Vicente Paíno y Hurtado, redactó el memorial ajustado y lo elevó a la corte de Carlos IV, denunciando precisamente los privilegios de la Mesta y denunciando que los ganaderos, los habitantes de la dehesa, agricultores también, aquellos que incluso, como he dicho antes, cultivaban el trigo para alimentación humana, no para alimentación animal, sino para alimentación humana, estas personas se veían siempre por debajo de los privilegios que tenía la Mesta. Tuvimos suerte en aquella ocasión y en la corte de Carlos IV gobernaba y mandaba, además del propio rey, Manuel Godoy. Manuel Godoy, el pacense Manuel Godoy, que por esas alturas iba camino de convertirse en el mayor ganadero del país, el que obtenía más rentas incluso que la Casa de Alba y que tenía la mejor cabaña de merino, cuando valía la lana de verdad, la mejor cabaña de merino de toda España. Él era sensible a los problemas de las dehesas extremeñas y consiguió que en 1793 se publicase una real cédula, de tal manera que, esto está recogido de sus memorias, dice el propio Godoy en sus memorias, que de su resolución dependía la suerte de la Extremadura, su población, su agricultura, sus plantíos de árboles y el abasto común de granos en un reino donde la carestía se hacía sentir con la mayor frecuencia, a pesar de su suelo fecundísimo. Yo hice mover este expediente, el cual fue dada entera cima por la Real Cédula de 24 de mayo de 1793. Con esta fecha, después de tanto tiempo y de tantos pleitos tan ruidosos, la Extremadura fue restituida en todos sus derechos y reintegrada en su riqueza. En aquel momento se quitaron los privilegios a la Mesta y se concedió la potestad de labrar las tierras y de aprovechar los pactos a los extremeños que aprovechaban las dehesas. Dehesas como esta, dehesas repartidas por toda Extremadura, como he dicho antes, gigantescos jardines que todavía hoy nosotros podemos disfrutar. Dehesas que en muchos sitios, como también he dicho antes, fueron arrancadas, destruidas en su totalidad para aprovechar zonas de cultivo. Hoy en día sería inconcebible, pero hay que juzgar a quien hizo cada cosa en la historia por el momento que le tocó vivir. Ahí tienen algunas imágenes más de dehesas repartidas por toda Extremadura, cursos de agua que la surcan, fauna y flora que la habitan, zonas donde coexisten los cultivos con el encinar, zonas donde en realidad se aprende tantísimo que da espanto algunas veces contemplar la dehesa en soledad. Cuando uno se da un paseo por estas zonas y la observa directamente desde el amanecer hasta el atardecer, cuando ve cómo las especies se mueven, cómo crecen las hierbas, cómo el ganado las aprovecha, cómo las encinas envejecidas ya se parten como consecuencia de las plagas o como consecuencia de la famosa seca, todo eso enseña tanto que quizá el título de esta ponencia, la Universidad Natural, todavía se quede corto, quizá la dehesa sea casi un programa de doctorado. Tenemos en la dehesa ejemplares como este, que hoy en día ya a duras penas se tienen en pie. Hoy, en el periódico, en el diario Hoy, pueden leer la noticia de que se ha partido una de las encinas centenarias y uno de los ejemplares más valiosos que tenemos en Extremadura. Ahí tienen un alcornocal, a diferencia del encinar, podado de otra manera, buscando el fruto, no la bellota o no exclusivamente la bellota, sino el corcho. Ahí tienen otro de los ejemplares magníficos que está en la carretera de Jaínos a Higuera de Vargas. Perfectamente podían, en torno a 40 vacas, aprovechar su sombra.
tienen un atardecer también en la dehesa. Y aquí tienen un esquema, no se ve muy bien la diapositiva, un esquema que me han proporcionado los compañeros de Medio Ambiente con un resumen de la fauna que se puede encontrar, en concreto las aves que se pueden encontrar en las zonas de la dehesa de la Baja Extremadura. No solo la fauna, sino también la flora muy exclusiva o muy propia de las dehesas, también las aves que nos visitan en ciertos momentos del año para aprovechar, entre otros casos, la bellota con el enfado mayúsculo de los que en esos momentos tienen los cerdos en Montanera. Un repaso por la fauna. Esta fotografía está tomada en Monfragua, al buitre. Tengo que decir, por aclararlo, que la inmensa mayoría de las fotografías son mías y por lo tanto no son fotografías de un profesional, pero sin embargo, en contrapartida, están hechas con el cariño de intentar enseñarlas luego a quien tenga bien contemplarlas. Bien, decíamos antes que la dehesa no tiene sentido únicamente como ecosistema. La dehesa es el sustento, es la base territorial de una empresa. Si esa empresa no es rentable, la dehesa está abocada no a destruirse, porque ya hoy en día está reconocida como un ecosistema que hay que conservar. Pero si no la conservan los que están dentro, si no la conservan los que la explotan, la tendrá que conservar la administración pública y eso es absolutamente inviable. Y para que las dehesas puedan ser conservadas por quienes las explotan, solo hay una condición: que las explotaciones agrarias sean viables, sostenibles y no sostenidas, como he dicho antes. Bien, de los aprovechamientos de la dehesa no hace falta hablar mucho. Todos conocemos el tipo de ganado que pasta en nuestras dehesas. El ovino es un ganado muy tradicional. Ya he dicho antes que en época de Godoy, cuando la lana de verdad valía, pues había grandes rebaños y nuestro paisano era el mayor ganadero de España. Tenía el Valle de la Alcudia, en Ciudad Real, que le había regalado el rey, y ahí tenía una de las mejores ganaderías del país. El ovino podemos verlo fundamentalmente la raza merina, aunque hay muchos cruces a estas alturas que pueblan nuestras dehesas, pero fundamentalmente la raza merina y cruzada con algunos ejemplares traídos de fuera para aprovechar mejor la actitud cárnica. Tenemos especies de vacuno como el retinto, muy rústicos, muy propios de esta zona de la península ibérica, de Andalucía y de Extremadura, un poco ariscas las vacas retintas. Tienen algunos ejemplares tomadas las fotografías natural en la dehesa, perfectamente en libertad, ahí en un abrevadero, en una charca. Y quería mostrarles esta fotografía porque es un ejemplo de civismo donde hay pocos. Yo les lanzo la pregunta para que en lo que queda de conferencia ustedes piensen cómo conseguir que las vacas dejaran pasar al coche. Porque hablar con una por una y convencerlas de que había que dejar pasar al coche después de 20 kilómetros por los campos, por esos prados, es que esto es el mismo día que esto, donde estaban acostumbradas a parar en el abrevadero, a ir a sus anchas, etcétera, y cuando llegamos al caminito este asfaltado y decirles que por aquí pasaban coches y que tenían que dejar el espacio suficiente para que el coche pasara y no se espantaran y tal, fue muy difícil. Les reto a que averigüen cómo lo hizo. Al final de la ponencia se lo comento. Bueno, estas son otras razas que también pueblan nuestras dehesas. Esta está tomada en la Feria de Zafra y lógicamente pues no tiene esa característica de animal en libertad. Este sí, este es un macho Flevic, también una raza mejorante, una raza para aprovechar la actitud cárnica de nuestras vacas retintas. Esto también es una dehesa, además un día que estaba empezando a nevar, no es lo habitual porque era en la zona de Almendral y no es fácil que nieve por ahí, pero se ven algunos pocos de nieve ya cayendo por otras razas. Esto es limusín, retinto, más limusines, charolés que utilizamos también para mejorar en los cruces industriales nuestra cabaña ganadera. Una dehesa en verano, no siempre es tan verde como las hemos visto en las anteriores fotografías, pero igual de encantadora, sobre todo una dehesa en verano, bien temprano, casi antes de amanecer. Los olores que tiene el campo, la dehesa a esas horas, son dignos de apreciarse. El ganado caprino y nuestra estrella, el ibérico, que aprovecha el fruto de la encina y del alcornoque. Del ibérico, igual que del resto de razas, podríamos hablar pues como para otra conferencia o como para una tarde entera o para días enteros, pero imagino que en ese posgrado van a hablar lo suficiente de dehesas, de porcino, de vacuno, de ovino, etc. Sin embargo, merece una mención especial, porque el porcino ibérico
nos ha dado épocas gloriosas en la dehesa extremeña, pero también nos ha dado unos disgustos bárbaros. Antes mencionaba yo la peste porcina africana, y como anécdota, ¿no? Mi abuelo paterno era veterinario, le cogió de lleno en Valencia del Monboy la peste porcina africana y terminó haciendo de taxista a Badajoz. Quiero decir con esto, que se dice así muy pronto, pero que era una realidad cruda que supuso la ruina para Extremadura, una cosa como esa, ¿no? Y es que el cerdo ibérico, como digo, nos ha dado épocas gloriosas, pero también momentos de verdadera angustia. Hemos vivido unos años últimamente muy malos económicamente para el cerdo ibérico, pero ya este año los ganaderos están respirando y parece que van a recuperar por los precios que se están barajando lo que han perdido los años anteriores, o por lo menos eso esperamos los que nos dedicamos algo a esto de la agricultura. Ahí tienen algunas de las imágenes que cuando se muestran en el exterior, cuando se muestran a alguien que no está familiarizado con el ecosistema de esa, le cuesta creerlo. A veces piensan que es un montaje, a veces piensan que eso está preparado, que esa fotografía está preparada, y solo cuando los traes a nuestras dehesas y los introduces en esos bosques de encinas y alcornoques y ven de verdad campar a sus anchas al cerdo ibérico, solamente entonces entienden bastante de lo que es nuestra cultura, de lo que es nuestra gastronomía y de lo que supone un ecosistema tan bien conservado como la dehesa. Aquí tienen algunas imágenes más de cochinos en verano, cochinos a punto de montanera, cochinos en plena montanera. Y en fin, todas ellas imágenes que para todo aquel que conozca la dehesa le resultarán muy familiares, y para quien no la conozca tanto, pues esta es la estampa que podemos ver ahora en estos días en las dehesas extremeñas, puesto que se está iniciando la montanera. Todavía está la bellota un poco verde, pero en los próximos días empezarán a comer bellota a boca llena. Esta imagen la pongo porque es curiosa, cerdo ibérico en plena montanera y con la nevada que anticipaba antes cuando enseñaba el toro Flery en la misma dehesa donde capté esa fotografía. Es difícil encontrar esto así, pero es tan rústico el cerdo ibérico que se adapta. Bien, además de las típicas producciones que la dehesa nos proporciona, del ganado ovino, el caprino, el vacuno y el porcino, la dehesa nos da otras muchas alegrías. Y además es una fuente de ingreso magnífica en sectores como la caza, como el turismo, como el toro de lidia. Buena parte de las ganaderías de prestigio de España están asentadas en Extremadura, en las proximidades de Badajoz hay muchas de ellas, en Tálica, en Olivenza, en Alconchel, en Cheles. Hay muchísimas ganaderías bravas de las que salen los ejemplares que luego se lidian en la plaza de toda España. Tenemos otras especies que cada vez es más difícil verlos, pero que también están por nuestras dehesas. La apicultura es una de las fuentes de ingreso importantes también para los apicultores de la región. El carbón, cada vez es más difícil ver estos hornos de tierra. El proceso de la pirólisis yo lo aprendí así. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía el carbón, solo sabía que los carboneros metían los troncos ahí, que después enterraban y que después prendían fuego y que aquello se iba consumiendo y tal. Y lo que decíamos al principio, ¿no? Es la dehesa una de las universidades más completas que puede haber en una región como esta, y te puede enseñar tantas cosas que a la postre, cuando yo estudiaba la pirólisis en la carrera, pues lo veía tan sencillo, tan sencillo, tan sencillo, que yo solo veía un montón de tierra encima de leña, ¿no? Luego costaba entender el proceso químico, porque finalmente uno aprende de lo que ve. Otras producciones, como la cría de caballos. Aquí no se suele criar caballos para carne, sobre todo para ocio, pero también se hace en otros lugares. El corcho, que también nos da muchas alegrías en los alcornocales extremeños, es una fuente de ingresos muy importante. Ahí tienen cómo conviven las especies en la dehesa. Ahí tienen uno de los oficios más antiguos, quizá menos reconocidos, pero más difíciles de cuantos se ejercen en la dehesa. Este, junto con los que podan en otoño, se tienen que subir a las encinas mojadas, pues cada vez es más difícil. También es verdad que cada vez se lo pone más difícil la administración, en el sentido de que la seguridad y higiene en el trabajo no es difícil cumplirla aquí.
no podemos exigir a esta gente que vaya con un arnés y se suba ahí al alcornoque a sacar el corcho. Esto se hace pues, en el mes de junio, principios de julio, y por lo menos no están los alcornoques mojados, ¿no? Esta foto es muy curiosa porque veis ahí la vaca aprovechando el ramón que el hombre ha tenido que cortar para poder sacar el corcho del alcornoque, ¿no? Un oficio del que también se aprende mucho. Observar a los corcheros ahí subidos, cómo tienen esa precisión con el hacha, cómo el alcornoque a veces sangra, como decimos cuando el hacha le hace algún corte en la corteza, cómo se aprende también acerca del corcho, de sus propiedades, de sus olores. Tenemos un alcornocal. Bueno, y la dehesa, pues lógicamente también a los que nos gusta pasear y nos gusta pasear en bicicleta, pues nos dan unos momentos extraordinarios porque también cada vez más las dehesas se aprovechan de manera lúdica. Rutas a caballo, senderismo, bicicleta, las vías pecuarias cada vez se ponen más en valor para que se pueda transitar por ellas, no con vehículos a motor, sino también por estos medios, y se utiliza cada vez más para rutas naturales y que se puedan aprovechar y ver y contemplar pues el patrimonio que también queda todavía en las dehesas. Este es un molino que he visto por ahí alguna persona de mi pueblo que lo reconocerá perfectamente, pues un molino llamado de las Dos Piedras en el río Ardila, molinos ya en desuso, pero que todavía hoy en día son un patrimonio que cada vez más tiende a recuperarse, porque el patrimonio que queda en la dehesa todavía hoy en día es digno de contemplarse e incluso de recuperarse, ¿no? Tienen una cabaña ya dejada también, en su día se habitó, hoy en día está deshabitada, y eso es el mismo día de nieve en el que castea ese porcino ibérico. Esto es una cochiquera, era un alojamiento para el ganado porcino. Los dólmenes, que también aparecen dispersos por nuestras dehesas, hay muchos dólmenes. Chozas tan magníficamente bien construidas como estas, hoy en día ya semiderruidas, pero que merece la pena verlas. Otras zahurdas también para porcino ibérico, ya también lógicamente en desuso. En desuso porque, entre otras cosas, estos eran los alojamientos que tenía el porcino ibérico cuando la crisis de la peste porcina africana. Cuando los veterinarios en aquella época intentaban luchar contra la peste porcina africana, pues determinaron que lo que había que hacer, entre otras cosas, era vaciar la explotación y volver a introducir cerdos después de un periodo de vacío. Pero resultaba que después del periodo de vacío, los cochinos que entraban en la finca volvían a infectarse con la peste porcina africana. Hasta que por fin, después de mucho batallar, de laboratorio en laboratorio y de campo en campo y de zaurda en zaurda, se dieron cuenta de que las chinches que se quedaban en el barro, en la tierra, entre las piedras de esta zaurda, retenían en su sangre el agente que infectaba después al porcino ibérico, por lo cual se prohibió terminantemente que se utilizaran ya este tipo de alojamiento, y lo que se exige hoy en día es esto mucho más limpio, mucho más higiénico, mucho más fácil de limpiar, donde las cochinas pues paren en unas condiciones mucho más higiénicas. Es un esfuerzo de modernización importante. Es verdad que este tipo de nave afea el paisaje en las dehesas, pero como decíamos al principio, no podemos hacer de las dehesas un lugar donde únicamente exista conservación. Hay que conservar las dehesas, faltaría más, hay que conservarlas a toda costa, pero conservarlas conservando fundamentalmente al animal más preciado que habita en ellas, que es el hombre. El hombre que da de comer a sus familias con lo que sale de esas dehesas, con lo que producen las dehesas. Entonces, todos los esfuerzos que hace ahora la Administración tienen que ir encaminados, me refiero a nuestra Administración, van encaminados a que coexistan ambas cosas. No podemos tolerar que únicamente en las dehesas haya un sentido conservacionista al 100%. Un sentido conservacionista que impida la producción en las dehesas acabará con las dehesas. Tiene que haber una simbiosis entre los que se dedican a conservar las dehesas y los que se dedican a producir en ellas. Así ha sido hasta ahora, así conocemos las dehesas gracias a esa simbiosis. Son los ganaderos y agricultores que han vivido en ellas quienes las han conservado hasta este momento, y si tenemos dehesas es porque se las debemos a ellos y no a movimientos ecologistas. Me refería antes en un momento, y quiero terminar
Quiero terminar ya. Me referí a procesos de seca en la encina, a plagas que afectan cada vez más a árboles centenarios que ya no tienen la fuerza suficiente para luchar contra estas plagas o contra estos hongos que las infectan. Esto es un ejemplar afectado por la seca. La seca se puede apreciar muy bien cuando vamos por la carretera de Cáceres, por ejemplo, a la altura de la Sierra de San Pedro. Se puede apreciar muy bien en la carretera de Villanueva del Fresno, Oliva de la Frontera, y se puede apreciar en otros muchos puntos de la geografía extremeña, porque son rodales completos de encinas completamente secas que poco a poco se van cayendo, se van secando y van dejando de existir. Si queremos conservar paisajes como estos, tendremos que luchar contra la seca, tendremos que regenerar el bosque y tendremos que hacer un esfuerzo para disfrutar de productos como este, que cada vez más se venden aquí y fuera de aquí y que son nuestro buque insignia. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Ha sido una lección magistral de una universidad natural. Muchas gracias. Y pienso que dándole las gracias comparto el aplauso que todos le hemos merecidamente otorgado. Bien, a continuación tiene la palabra don Guillermo Galindo Álvarez en representación de la directora del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, doña Miren Gabilondo, que no ha podido acompañarnos, para hablar un poco del acuerdo entre el conservatorio y el programa de mayores. Tienes la palabra, Guillermo. Buenas tardes. Como decía Florentino, excusar a Miren Gabilondo, la directora del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil, de la Plaza de la Soledad aquí de Badajoz, que tenía un compromiso adquirido anteriormente a la citación de este acto y a la que yo sustituyo como secretario del centro. Felicitar al señor director general por esta conferencia tan magnífica, ilustrada y simpática a la vez que pues muy peculiar, que forma parte también de un posgrado. Felicito también a los directores tanto del programa como del posgrado que han tenido este acierto para programar este año este tema tan interesante y en el que el conservatorio va a ser partícipe. Agradecemos por supuesto esta invitación tan directa que nos hicieron llegar y del que nos sentimos muy orgullosos y satisfechos porque nuestro trabajo al final se ve gratificado de esta forma con este tipo de invitaciones y seguro que vamos a disfrutar muchísimo. El conservatorio a este posgrado va a ofrecer una serie de conciertos, audiciones, todo de música por supuesto, porque en el conservatorio sobre todo se forman alumnos para interpretar los diferentes instrumentos de las especialidades que allí se imparten. Unos conciertos que van a ser muy amenos, van a ser explicados por los profesores de cada una de las especialidades o familias de instrumentos que ahí se van a presentar. Creo recordar, pues entre otros, un ensemble de clarinetes, un grupo de flautas, una orquesta de flautas, un quinteto de viento madera, un grupo de metales, un grupo de cuerda, como el que a continuación también van a tener la oportunidad de escuchar aquí. Todos ellos vendrán con sus profesores que se imparten en el conservatorio esa asignatura de esos grupos, aparte de las clases individuales, y forman parte de lo que nosotros llamamos música de cámara, son grupos reducidos. El conservatorio también tiene otras asignaturas en las que forma también a los alumnos a tocar en unos grupos más numerosos. Aprovecho para promocionar un poco, con tanta influencia de público. Saben que los músicos vivimos sobre todo de interpretar nuestra música, pero nuestra música tiene que ser escuchada. Como decía, el conservatorio tiene grandes agrupaciones, como son la banda sinfónica, formada por instrumentos de viento y percusión, la orquesta sinfónica, formada por instrumentos de viento, de cuerda y de percusión, además de piano, arpa, etc. Cuenta también con una orquesta de cámara y todas esas agrupaciones las pueden escuchar durante todo el curso académico, con todas las actividades que tenemos. La primera de ellas, aparte de
por supuesto el posgrado que nos ocupa con ustedes. En el ciclo de Santa Cecilia, la Orquesta de Cámara del Centro estará dirigida por un famoso violista del Conservatorio de París y dirigirá a esa orquesta de cámara de alumnos del conservatorio con un solista que hizo un concurso y se seleccionó para este fin. También contaremos con la banda sinfónica dirigida por Juanjo Hernández, un profesor del conservatorio que durante una semana estará trabajando con esa agrupación y ofrecerá un concierto en el Palacio de Congresos de Badajoz. Le seguirá también la Orquesta Sinfónica, tiene 2 encuentros programados, uno en el mes de enero, otro en el mes de marzo, también con conciertos en algunas poblaciones de la provincia de Badajoz y en el Palacio de Congresos de Badajoz. Y este año contamos con una novedad y una apuesta del conservatorio y de la ciudad, y diferentes instituciones de la ciudad y la provincia, en el estreno de una ópera por nuestra parte, claro. Se trata de Dido y Eneas, de Parcel, una apuesta del conservatorio, de los profesores de arte dramático, canto y música antigua, junto con la directiva de este centro, que apuesta por esa interpretación de una ópera por primera vez por el alumnado del Conservatorio Superior de Música. Por supuesto, a todos estos actos están invitados. Todo se publica en la página web del conservatorio, www.csmbadajoz.com, a la que pueden acceder fácilmente y se pueden ver esas actividades. Por supuesto, siempre promocionamos nuestras actividades con cartelería, con promoción en radio, en el teatro, y nuestros foros de conciertos suelen ser el Salón de Plenos de Diputación, nuestro Salón de Actos del Conservatorio, el Palacio de Congresos y el Teatro López de Ayala. Por supuesto, siempre la entrada es libre hasta completar el aforo y estaríamos encantados en tenerles siempre en cada uno de los conciertos. Sin más, pues agradecer de nuevo la presencia del Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil en la Universidad de Extremadura, tener presente y a la música siempre en sus vidas y que disfruten del posgrado. Muchas gracias. Se trata del cuarteto a la corda, dirigido por el profesor del Conservatorio, Joan Miquel Alonso, profesor de violín, que hará un pequeño concierto, una pequeña muestra de cómo trabajamos en el conservatorio y dará también una pequeña explicación de cada una de las obras que se va a interpretar. Espero que disfruten.